hoy. Delante de ti, mi buen Dios, quiero cantar a ti adoración y ser tuyo, Señor. No tengo cómo agradecer por tu amor, solo quiero decir que eres tú mi mayor bendición. Mi mayor bendición. Un toque de ti es lo que quiero sentir. Que tu mirada puesta en mí renueve todo lo que fui. Yo quiero vivir una recarga de tu amor. Que tu luz brille siempre, que se manifieste en mi corazón. Un toque de ti es lo que quiero yo sentir. Que tu mirada puesta en mí renueve todo lo que fui. Yo quiero vivir una recarga de tu amor. Que tu luz brille siempre, que se manifieste en mi corazón. Que eres tú mi mayor bendición. Eres tú, Señor, mi mayor bendición. Señor Jesús, mi mayor bendición. Mi mayor Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Vamos a ir a la palabra y vamos a mirar el texto Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17, Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Amén y amén. Hoy quiero
enseñarles lo que es estar en el mundo viviendo en una cárcel. Por eso el título del mensaje es En la cárcel del mundo o la cárcel del mundo. El versículo 15 nos dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿A qué tipo de mundo se está refiriendo la Escritura? Entonces, vamos a ver según la Escritura qué es el mundo. El mundo que está hablando la palabra no se refiere a la creación física, que por demás es hermosa, maravillosa, digna de admirar y de disfrutar, porque todo lo que Dios creó es bueno, sino que cuando habla del mundo se está refiriendo a aquella esfera del mal que funciona bajo el dominio de Satanás en nuestro mundo. En otras palabras, mundo se refiere no a lo creado por Dios, incluido el ser humano, sino a todo lo creado por el ser humano, gobernado o bajo el gobierno de Satanás. A eso es que se está refiriendo, y que siempre está en oposición a Dios, siempre intenta separarnos de Dios. Todo aquello, la palabra cuando está hablando de mundo y que dice que no amemos al mundo, se refiere a todo aquello creado por el mismo hombre bajo el dominio de Satanás, y que siempre va a intentar separarnos de ese creador, de Dios. Y la palabra también dice que tampoco amemos las cosas que este mundo nos ofrece. Está bien que las disfrutemos, pero la palabra nos dice que no las amemos. O sea, muchas veces un simple celular se convierte en un objeto de amor, y es más importante el celular que la esposa, que el esposo, que los hijos, y ni qué hablar de Dios. Se convierte más importante en Dios. Muchas veces he compartido el ejemplo de cuando salimos para la casa o salimos para la iglesia. Venimos para la iglesia y de pronto en el camino nos enteramos que se nos quedó la Biblia, y ¿qué decimos? Bueno, no importa. Pero si se nos queda el celular, ¿qué pasa? Lo más probable es que nos devolvamos. Entonces, por eso es que el Señor nos dice que no amemos las cosas, tenemos que cuidarlas, pero amar, debemos amar es a las personas. Amén. Las personas son las que se tienen que amar. Las cosas las debemos usar, y qué bueno que les demos buen uso, pero no hacer lo contrario. A veces usamos a las personas y amamos a las cosas, y no podemos permitirnos que nada perjudique ni siquiera un poquito nuestra adoración y servicio a Dios, y mucho menos nuestra comunión con Él. En 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 4 nos dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, o sea, el Dios de todo lo creado por el hombre bajo el gobierno de Satanás, dice, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Vivir en el mundo sin participar del espíritu del mundo es el llamado que nos hace Dios por medio de la palabra, porque nosotros vivimos en el mundo, compartimos del mundo, estamos en el mundo,
Pero recordemos la oración de nuestro Señor Jesucristo ahí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, los versículos 15 y 17. El Señor oraba con las siguientes palabras: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lo estamos viendo en la versión Reina Valera 60. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque el Señor no nos ha mandado a que nos desaparezcamos de este mundo, o que nos metamos en una cueva o por allá a lo más lejos de una montaña para no contaminarnos del mundo. El Señor no nos ha mandado a eso, ni nos está pidiendo eso. Si alguien lo quiere hacer, bueno, allá cada uno con lo que quiera hacer, pero no nos ha mandado Dios a hacer eso. Por eso dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sin embargo, pide a su Padre Celestial que nos santifique en su palabra. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es muy importante, iglesia, no apegarnos a este mundo. Hay personas que están muy apegadas a este mundo. Es más, muchos cristianos no vienen a la iglesia por miedo a contagiarse de la enfermedad de la que tanto se habla hoy. Y otros por diferentes razones. Pero yo debo ser coherente con lo que digo. Si digo que amo a Dios, debo demostrarle ese amor a Dios. Y una de las formas de demostrarle amor a Dios es congregándonos. Cuando el Espíritu de Dios, por medio de la verdad de su palabra, nos revela la verdadera pobreza espiritual en que vive el mundo, es más fácil vencer las tentaciones que buscan seducirnos para volver a esa condición de esa pobreza espiritual. Gracias a Dios, hoy, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, hemos sido enriquecidos en todos los lugares celestiales. Nosotros, los que hemos recibido al Señor. Pero el mundo vive en una pobreza espiritual tremenda. Y por eso les decía: no nos apeguemos a este mundo. Este mundo no nos puede ofrecer grandes cosas que beneficien lo principal de nosotros, que es nuestra vida espiritual. Cuando comprendemos la plenitud de la herencia, de la bendición que tenemos en Cristo, es que nosotros queda al descubierto toda la pobreza de lo que nos puede ofrecer el mundo. ¿Saben por qué se busca las cosas del mundo con tanto afán y con tanto amor y con tanto deseo por encima de Dios, y aún pasando por encima de las personas? Porque realmente no hay conciencia de la importancia y de la realidad de Dios en la vida, y no se ama a Dios como se debe amar. Y por eso nos estamos desbocando y nos estamos yendo a un abismo. Es por eso que hay un puñadito de personas que se quieren quedar con todo, dejando a los demás sin nada, con esa avaricia. Miremos qué nos ofrece el mundo según la palabra. Pues realmente el mundo nos ofrece es una cárcel. Es una cárcel. Porque todas aquellas personas que vienen apegadas a las cosas del mundo viven estresadas, agobiadas,
viven amargadas, angustiadas, desesperadas. Pero nosotros somos fieles testigos de que buscar a Dios, por encima de que no tengamos muchas cosas, nos trae paz, contentamiento y felicidad, tranquilidad. Y eso es suficiente. Satanás quiere hacerle creer a las personas que buscar a Dios es esclavizarse y encarcelarse. Y lo que las personas no saben ni entienden es que el diablo, con esas mentiras, lo que está haciendo es esclavizarlos y encarcelarlos a ellos, mientras que nosotros gozamos de la libertad que nos ha dado el Señor. Dice el versículo 16 de Primera de Juan, capítulo 2: pues el mundo solo ofrece, primero, un intenso deseo por el placer físico. Un intenso deseo por el placer físico. En Romanos capítulo 13, los versículos 13 al 14 dice la palabra: ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Y la palabra nos está diciendo que eso es lo que nos ofrece el mundo: promiscuidad sexual, inmoralidad, peleas, envidia, borracheras. Y hay personas que están en esa cárcel porque viven solo para buscar el intenso deseo por el placer físico. Buscan desenfrenadamente complacer esta carne y creen que ese es el todo de la vida. En segundo lugar, nos dice la palabra que nos ofrece el mundo un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿Por qué es que hay tantas personas esclavizadas y encarceladas por el consumismo? Porque no se sacian con todo lo que ven, porque todo lo que ven lo quieren tener, o todo lo que tienen otras personas lo quieren tener. La palabra dice en Eclesiastés capítulo 1 versículo 8: todo es tan aburridor o todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Personas que se paran frente al closet y tienen 100 pares de zapatos y no encuentran un par de zapatos para ponerse. Y dicen: es que no tengo que ponerme. Porque se han dejado cautivar por el mundo. Ningún celular, tienen que tener siempre el de última generación, el último computador, el último televisor, el último auto, lo que está en el grito de la moda, y no disfrutan lo que tienen por estar deseando lo que no tienen, y muchas veces haciendo cosas terribles para poder conseguir lo que a través de sus ojos ven, porque eso es lo que ofrece el mundo.
El mundo, Satanás a través del mundo nos hace creer que la satisfacción de la vida está en darle rienda física, rienda suelta a los deseos de la carne, a lo que ven nuestros ojos. Y por eso es que andan como zombies de aquí para allá y en ninguna parte encuentran tranquilidad y bienestar. Porque cuando creen que era el último celular el que les iba a dar la felicidad, lo compran y se dan cuenta que acabó de salir ya otro. Y en tercer lugar, dice la palabra que el mundo nos ofrece el orgullo de nuestros logros y posesiones. Vamos a repetirlo allí, Joelcito, si es posible. En primer lugar, ¿qué nos ofrece el mundo? Un intenso deseo por el placer físico. Y en segundo lugar, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y en tercer lugar, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y mire, hay gente que está encarcelada en esa cárcel. Si uno llega a su casa o habla con una persona de aquellas que están en esta cárcel, quieren hacerle ver a uno todo lo que tienen, y generalmente un poquito aumentadito. Y dice la palabra en Deuteronomio capítulo 8 versículos 17 al 18: no se les ocurra pensar, ¿cómo dice? No se nos ocurra pensar, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes. Con el primer antepasado nuestro que hizo una alianza fue con Abraham. Y Abraham le juró bendecirlo y le juró que en su simiente iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Así que todos los que nos acogemos a esas benditas promesas de Dios, estamos dentro de las promesas que Dios le hizo a ese nuestro antepasado Abraham. Y son muchísimas las personas que viven en estas cárceles o en esta cárcel que los mantienen presos por la codicia, presos por la ambición, el orgullo, la arrogancia, y por ende el inconformismo, la ansiedad, la inseguridad, la angustia, el desespero, el estrés hace presa de ellos. Pero ¿saben que esa no es la peor cárcel de todas? La peor cárcel de todas es la cárcel del engaño de Satanás, en donde hace creer que todo esto proviene de Dios. Esa es la peor cárcel, cuando Satanás le hace creer a las personas que todas estas cosas que hemos hablado provienen de Dios. Aún el engaño es tan grande que le hace creer a las personas que lo que ellos piensan que es la bendición que ha llegado a su vida, se las ha dado Dios. Y Dios no se contradice, ni Dios es injusto. Es lógico que si alguien trabaja locamente, desesperadamente, va a conseguir cosas. Pero debemos tener en cuenta que no siempre todas esas cosas que hemos adquirido, no es que Dios nos las haya dado, que ha permitido que lleguen a nuestra vida.
por un esfuerzo que hemos hecho, aún sin tener en cuenta a Dios. Porque los narcotraficantes, muchos rezaban dándole gracias a Dios por el producto que habían podido pasar a otros países y por las ganancias grandísimas que habían obtenido, y le daban gracias a lo que ellos creían que era su Dios. Y hay que ver muchas personas que no aman a Dios, que no tienen temor de Dios, que viven como mejor les parece, que hacen lo que se les da la gana, que no tienen a Dios en cuenta para nada de lo que van a hacer, que le dan rienda suelta a los deseos insaciables de la carne, que le dan rienda suelta a todo ese mal que tienen dentro, y se atreven a decir: mi Diosito lindo que tanto me ama, que me da todo. Ese es el peor engaño que ha hecho Satanás: hacernos creer que lo que nos ofrece el mundo viene de parte de Dios. Y mire lo que dice el versículo 16 de Primera de Juan capítulo 2. ¿Qué dice? Ojalá lo leamos todos. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Porque es tan increíble el engaño que muchas veces las personas transan, roban, engañan, mienten y obtienen grandes ganancias con eso, y dicen: gracias Dios porque me bendijiste. ¿Quién sabe qué Dios? Bueno, el Dios de él, porque dice la palabra que las obras de nuestro Padre son las que hacemos. Si hacemos las obras buenas, pues son las obras de nuestro Padre Dios, pero si hacemos las obras malas, son las obras de el padre Satanás. Claro, el mundo paga a cada uno su esfuerzo. Como les decía, si se trabaja duro, pues van a haber algunas ganancias, pero el mundo paga con un costo muy alto, y es separándonos de Dios, haciéndonos creer que simplemente con decir gracias Dios, con eso es suficiente. En Mateo capítulo 4 versículos 8 al 11, mire lo que le dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Es más, dice: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. ¿No es eso lo que hace Satanás? Muchas veces ponernos en un pedestal, decirnos: es que tú lo mereces, es que te has esforzado tanto, una canita al aire, mereces esa canita al aire, y muchas cosas como esas. Y dice: te daré, dice Satanás, le dijo a Jesús, todo esto. ¿Qué es lo que el diablo hace con nosotros a cada rato? Ofreciéndonos montones de cosas. Pero ¿cuál es su propósito y cuál es su condición? Mira lo que le dijo al Señor:
te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Porque eso es lo que busca Satanás cuando nos ofrece el mundo entero y el goce del mundo entero, que le demos toda honra a Él y toda gloria a Él. ¿Cuántos hay hoy arrodillados? No digamos literalmente, pero arrodillados delante de Satanás y dándole gloria. Ahora que se avecina esta celebración navideña, que supuestamente debería ser una fiesta para Dios en todo el sentido de la palabra, porque el verdadero espíritu de la Navidad es el Espíritu Santo, que nos dice a nosotros que Jesucristo nació en nosotros y vive en nosotros. Y me gustaría ver esa adoración a Dios en estas fiestas. Pero ¿a quién se le da honra en estas fiestas? Hoy se le da más honra a un árbol de Navidad, porque la gente a veces invierte cantidades de dinero para poner un árbol de Navidad hermosísimo, precioso en su casa, para que el día que supuestamente se celebra el nacimiento del Salvador del mundo, del Redentor del mundo, incluso del Creador del mundo, se embriaguen, se emborrachen, pierdan la razón, adulteren, forniquen, y hagan hasta para vender, con la mente entenebrecida, llena de licor. Pero tiene que estar ese árbol allí, bien arreglado. ¿O se le da más honra a un tal Papá Noel, Santa Claus? Al menos en los tiempos de mi niñez alcancé a recibir que me decían que era el niño Dios el que me traía los regalos, al menos. Pero hoy los regalos los trae supuestamente es Papá Noel o Santa Claus. Y cuando hablan del espíritu de la Navidad, mis hermanos, están hablando inconscientemente de un espíritu satánico, porque eso es lo que es hoy en día el espíritu de la Navidad para la mayoría del mundo. Yo creo que Dios quisiera que no llegara diciembre, porque al ver y al él saber cómo la gente se aloca y pierde la razón, y cuando más se le debería dar honra es cuando más se deshonra. ¿Y qué le contestó Jesús a Satanás? Vete de aquí, Satanás, le dijo. Es lo que deberíamos decirle nosotros a Satanás hoy y siempre en estas fiestas, en estas celebraciones. Vete de aquí, Satanás. Decirle, mire lo que dice, porque las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Qué bueno compartir con los seres queridos, qué bueno compartir con los amigos, pero no deshonrando a Dios, sino honrándolo. Y cuando hacemos eso, entonces pasa lo que sucedió con Jesús. Entonces el diablo se fue y llegaron
ángeles a cuidar a Jesús. Cuando nosotros resistimos al diablo, él tiene que huir, mis hermanos, y cuando huye, el Señor envía ángeles a cuidarnos. Así que si quiere tener ángeles a su alrededor cuidándolo, ángeles de Dios, ángeles del cielo, honremos a Dios en este tiempo. Muchos en estos tiempos pierden la comunión con Dios y la protección de Dios, y viene la cárcel del engaño de Satanás y empieza la gente a decir: pero ¿por qué, Dios? Mira lo que me pasó, ¿por qué me robaron? ¿Por qué me accidenté? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me dejó mi cónyuge? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué? Y también a echarle la culpa a Dios, cuando lo hemos deshonrado y hemos pisoteado la sangre que con tanto dolor se derramó en esa cruz del Calvario. Dice en Juan 14:21: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen. ¿Cómo dice la palabra? Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que ¿qué? Los que me aman, mis hermanos. Si usted y yo no hemos aceptado los mandamientos de Dios, o si de pronto los hemos oído hablar de ellos, pero no los obedecemos, no seamos hipócritas, no le digamos al Señor que lo amamos, porque somos mentirosos. Mejor que nos quedemos callados. Si no estamos dispuestos a aceptar los mandamientos de Dios y a obedecerlo, no le digamos gracias por nada, ni digamos que lo amamos. ¿Para qué? No seamos mentirosos, no traigamos más maldiciones a nuestra vida. Y dice el Señor: y porque me aman a mí, o sea, porque aceptamos sus mandamientos y los obedecemos, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Amén. Solo los que aceptan los mandamientos de Dios y los obedecen son los que pueden tener la seguridad que el amor de Dios está con ellos. Recordemos siempre que la bendición de Dios nos enriquece, amén, y no añade tristeza. Por eso, si creemos que algo es una bendición de Dios, pero esa bendición de Dios que creemos que es la bendición de Dios, nos ha robado la paz, o ha traído enfermedad, o ha traído angustia, desespero, separación, muerte, entonces, mis hermanos, no es la bendición de Dios, ni ha venido de parte de Dios. Y el versículo 17 de primera de Juan capítulo 2 dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente con todo lo que la gente tanto desea. ¿Este mundo qué pasa? Este mundo se va a acabar con todo lo que la gente tanto desea. Pero mire lo que dice el Señor: pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. El que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Iglesia, que en este tiempo y en todo tiempo seamos unos testimonios fieles del amor de Dios en nosotros. Para que el amor de Dios esté con nosotros. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor, y te pido que la selles en cada corazón y en cada vida, Señor, para gloria y honra de tu nombre, para bendición nuestra. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a honrarte hoy, siempre y en todo lugar, Señor. Quita todo lo malo que haya en nosotros, esos deseos vanos, Señor bendito Dios, que no te honran. En el nombre de Jesús llevamos cautivo todo pensamiento bajo tu autoridad, Señor.
Hoy bendecimos tu nombre, hoy oramos por todos nuestros hermanos, Señor, para que esa bendición tuya, Señor, llegue a cada uno, Dios, y que cada uno recibamos esos mandamientos, que los obedezcamos, Señor. Llénanos de tu espíritu, danos la fuerza para seguir adelante, para obedecerte, para honrarte, para amarte, para bendecirte, para loar tu nombre, Señor. Bendito Dios, santo, en el nombre de Jesús, pido por los que han recibido la palabra, Señor, por mí, Señor, que a quien la has puesto en mi boca para transmitirla, Señor, para que la presencia de tu Espíritu Santo queme todo eso malo que hay en cada uno de nosotros, Señor, bendito Dios, y que nos podamos someter 100% a ti, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Bendito sea el Señor. Un toque